Cerrar el capítulo de la relación con el gobierno e ir al tema causas de corrupción. Hoy tiene usted con el presidente Macri un diálogo más fluido del que tuvo en la última etapa con la expresidenta Kirchner. Yo tuve mucho diálogo con la presidenta Kirchner, tuvimos también muchos conflictos, pero eso es normal. Pero en un momento el diálogo se cortó. Sí, y después se reanudó. Mire, acá hay que ver qué pasa también en otros países. Por ejemplo, yo vengo ahora a Estados Unidos. Hay un conflicto tremendo de la Corte con el gobierno. Tremendo. Bueno, eso no quiere decir que haya una crisis. Es normal. Lo importante es que nosotros nos acostumbremos a tener instituciones y que éstas sean fuertes y opinen. Porque para eso están las instituciones, para que la gente se sienta protegida, porque si hay uno que opina y los demás obedecen, estamos mal. Entonces, nosotros tuvimos durante el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, son los dos gobiernos que estuvimos, periodos en el cual hablábamos y periodos en el cual nosotros dictábamos un fallo y hubo muchos fallos, donde hubo tensiones, pero eso es normal, porque nosotros, ¿qué decimos? Que históricamente la Corte no era conocida. Si ustedes le preguntan a la gente cómo era la Corte de hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años, nadie sabe, porque no tenía un rol. Hoy la gente sabe, la Corte existe porque tiene un rol. Tener un rol es opinar fuertemente sobre los temas que importan a las personas, en el diseño del país. Para eso está la Corte. En Estados Unidos, que es el modelo que sigue nuestra Constitución, la Corte es reconocida porque opina, porque interviene en las grandes cuestiones, y a veces hay crisis. Yo no recuerdo en Estados Unidos que un presidente se pare con nombre y apellido a agredir a los ministros de la Corte Suprema, como ha pasado en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en el debate presidencial que hubo ahora en Estados Unidos, criticaron al presidente de la Corte fuertemente porque apoyó la ley de salud. Apoyó de un presidente, en este caso... El presidente también, Obama, criticó a la Corte. Pero bueno, más allá de eso, a nosotros que nos critique un presidente o lo que fuera, está todo su derecho de criticar un fallo. Lo que no se puede hacer es violar la independencia del Poder Judicial. Tuvimos serios cuestiones sobre eso, porque cuando hubo reformas judiciales que querían afectar la independencia de los jueces, nosotros tenemos varios fallos donde hubo reformas importantes, y eso fue un quiebre muy fuerte en la dirección general del país. Si la Corte no hubiera frenado muchas de esas decisiones, hoy el escenario sería otro, y creo que eso es hoy una cuestión bastante reconocida. Pero además hubo muchas decisiones fuertes de la Corte para frenar cuestiones que nosotros creemos sinceramente que están en contra de la Constitución. Entonces, si se enojan, bueno, se enojan. Ahora, si este fallo que dictamos últimamente no le gusta a uno, bueno, es normal. Pero lo que no se puede hacer es que porque no le gusta un fallo, cambiar la Corte, suprimirla o afectar a un juez. O sea que hay que esperar a ver cuál va a ser la reacción de Mauricio Macri, presidente, cuando empiecen a salir fallos de la Corte que no le gusten. Ya conocemos cuál fue el gobierno anterior. Pero ahora, hay que ver cómo la va a tomar. Ustedes mencionan, sí, fue un fallo que todos dicen que lo afectó. La verdad, la relación nuestra es buena con el presidente, ¿no? Hablemos un poco de causas de corrupción. ¿Por qué la sociedad en la Argentina tiene la impresión de que nadie va preso por corrupción en la Argentina? Y es que el sistema tiene que funcionar mejor. Yo creo que el reclamo de la sociedad es legítimo. Porque siempre que uno piensa estos problemas hay que pensarlo a partir de la mirada de la gente, porque si no, uno está encerrado en una esfera de decir, se quejan. No, la gente tiene razón en el reclamo, vamos a empezar por ahí. Es decir, nadie va preso por corrupción en la Argentina. Hay un reclamo, no es que nadie va preso, hay un reclamo. Entonces, el sistema tiene que funcionar mejor. La Corte
no tiene causas de corrupción, no tramitan acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es tratar de que los jueces lleven adelante esas causas, de facilitarles en lo que podemos un entorno para que esto mejore. Por eso hicimos hoy un acto donde decimos, bueno, se habilita un sistema para que la gente pueda controlar, sobre todo el periodismo que está más metido en el tema, pueda controlar cómo evolucionan las causas. La mejor forma es la transparencia. Si todo el mundo sabe qué tipo de causas hay, si avanzan o no avanzan, entonces puede controlar mejor. Hoy nosotros presentamos esto, le hemos pedido a la Cámara de acá de Capital, la Cámara Federal, que desarrolle este sistema. Entonces van a poder decir, bueno, a ver, ¿por qué no avanza esta causa? Esta es una cuestión. Otra cuestión importante es que en estas causas siempre hay problemas técnicos muy complejos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Para nosotros este tema no es un tema de un presidente, no es que lo hacemos ahora porque cambió el gobierno. Nosotros lo hicimos el año pasado. Hicimos una acordada diciendo que la Convención Americana sobre corrupción tiene vigencia, y en esa acordada convocamos a la formación de un cuerpo de peritos especializados en temas de corrupción, porque es un aspecto importante. El juez normalmente no entiende estas cuestiones, hay muchos temas complejos. Entonces hizo un concurso que ya está terminando. Es decir, nosotros la función de la Corte acá es ayudar a que los jueces tengan una mejor infraestructura. Los que investigan y los que deciden son los jueces. Acá prácticamente no llegan casos. Sabe que va a haber una cuestión, digamos, otra vez, que se van a generar suspicacias. ¿A qué le van a llamar, digamos, corrupción? ¿Cuáles van a ser las causas catalogadas como causas de corrupción? Porque el delito como tal, como corrupción, no está. Y además, por una cuestión temporal, intuyo que las causas que van a poder publicar van a ser las causas de la administración anterior, que son las que se están llevando adelante. Todavía hay muy poquita de este gobierno. Acá nosotros tenemos una convención sobre corrupción. La secretaria de la Cámara hoy explicó ese tema y dijo que las causas que tienen en la base de datos son aquellas que tienen que ver con 4 delitos que mencionó. Entonces, eso está claro. Además, está la Convención sobre Corrupción, que es una convención que está ratificada por ley en la Argentina. O sea, no es que no existe. Y en cuanto al tipo de causas, este es un sistema en la base de datos que no lo hacemos nosotros, lo hace la Cámara Federal, es un sistema activo. Es decir, técnicamente ellos tienen ahora un programa informático que la causa que ingresa tiene que ir al sistema y ahí cualquiera puede controlar. Digamos, van a ser 4 delitos y esos 4 delitos van a ser los que se van a publicar si conforman lo que se entiende como corrupción. Sí. Que se entiende como corrupción. Es corrupción, trata, narcotráfico, es decir, prácticamente la mayoría de las causas. Y van a ser, digo, insisto, por una cuestión temporal, la mayor publicidad que van a tener, la mayor cantidad de causas van a ser causas de la administración anterior, porque son las que están llevando adelante, y las que ingresan también. Claro, porque es un sistema activo, es decir, ingresa una causa y se ingresa en el sistema. También hay que cuidar, y esto hay que decirlo, porque acá todo el mundo dice la corrupción, también hay que cuidarse con el respeto del debido proceso, ¿no es cierto? Y el principio de inocencia, que nosotros somos jueces, estamos en el Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene que respetar la Constitución, y la Constitución dice claramente una serie de garantías, básicamente dentro de la noción de debido proceso. Entonces no se puede poner cualquier cosa para imputar a alguien, tiene que haber un fundamento, Entonces los jueces van a hacer lo que corresponde, es decir, las causas fundadas. Por eso hay todo un trabajo, no se puede poner cualquier hacia la ligera, ¿no es cierto? Porque si no afectarían el derecho de defensa, las partes se podrían quejar, es decir, hay que ser cuidadosos. Lo mismo en el tema de trata, ¿no? En el tema de menores, hoy se explicó eso en el acto. Es decir, por un lado tenemos la necesidad de la publicidad de los actos,
Y por otro, preservar. Y por el otro, las garantías. El tema de una ley del arrepentido para casos de corrupción, ¿usted qué cree que puede ser un instrumento que puede servir a ayudar al Poder Judicial a avanzar en condenas de corrupción, de casos de corrupción? Sí, la experiencia en otros países es que ha sido muy útil. Yo estuve ahora en una reunión en la OEA donde estaba ministro de la Corte de Brasil, con el cual tenemos una relación muy estrecha, y ellos decían que ha sido decisivo. ¿Y en Brasil? El tema del... obviamente que también ellos señalan algunas precisiones, es decir, el tema de la ley del arrepentido, para ellos es que una persona puede decir... todos estos temas tienen complejidades, ¿no? Es decir, una persona va a decir, yo me arrepiento y lo denuncio a usted. Ahora, eso puede ser porque hay algo real o porque nos peleamos o porque yo le tengo envidia. A cambio de que le bajen la pena, ¿no? De un acto de patriotismo. Entonces ellos le exigen un elemento documental, y no solamente la acusación, porque si no hay distorsiones, puede ser por cualquier causa. Y también, esto lo conversamos en la reunión, está el presidente de la Corte de México, y contó un caso que es interesante, es lo que puede pasar. Ellos también tienen una ley, y entonces en el caso del narcotráfico, tuvieron algunos casos en los cuales algún narcotraficante entraron en la casa de alguien, le pusieron droga, después se arrepintieron denunciando al otro, ellos lograron una rebaja de la pena y el que fue preso fue una persona inocente que tuvo 2 años presa antes de que lo liberaran. Entonces, la experiencia importa en estos casos, por eso la ley en general es buena. Creo que es un buen instrumento. Lo que hay que hacer es cuidadoso para evitar estas distorsiones, y eso se hace viendo qué pasó en otros países, viendo cuál es la experiencia.